Antes de empezar, contarles rápidamente que lo que les voy a presentar está pensado más desde lo que ahorita uno podría decir el patrimonio material, ¿sí? Tal como ahorita mencionaba Andrea en la presentación. Mi interés principal ha sido la cultura material. En ese sentido, y a partir de ahí, es desde donde adelanto estas reflexiones, que tienen un poco de líneas generales respecto al tema, pero también haciendo alusión, algunas soluciones a aspectos pues, de mi trabajo que he adelantado, particularmente en este caso con la comunidad NASA en el Cauca. La presentación está dividida en 4 secciones, una introducción, otra sección que trata de cuestionar un poco lo que se ha denominado como la violencia del nombrar. La siguiente, que trata de preguntarse por el papel de la distancia cultural en aquello que asumimos como patrimonio, y una final que es a manera de una apuesta sobre los contextos locales para la construcción de tejido social. Entonces, una vez dicho esto, voy a dar paso a la lectura. Bueno, el tema del patrimonio cultural, trátese de sus discursos o sus prácticas y de todas sus variedades, está ligado al poder y a la capacidad de éste para definir marcos significativos y de reconocimiento para un conjunto de cosas en detrimento de otras. Como bien sabemos, el patrimonio es una preocupación occidental que ha sido capitalizada a través de los réditos que produjo su inserción en aparatos de producción de sentido de la modernidad, como lo son el Estado-Nación y la economía capitalista. Dada la estructuración de la sociedad, ya se la conciba como clases, sectores o grupos de distinción, el patrimonio, y más importante aún, las estrategias de producción y consolidación, circulan de manera heterogénea y o desigual. Es evidente que existen centros de producción a distintos niveles desde donde se difunde la mayoría de las prácticas y políticas aceptadas con relación al patrimonio. También son evidentes, aunque no por ello visibilizadas, en el nivel local, la resistencia a los discursos globales que buscan imponer sentidos, regímenes económicos y limitaciones de acceso sobre las prácticas culturales y sus manifestaciones materiales. Esto hace parte de una dinámica ya señalada por García Canclini sobre los proyectos modernos, los cuales buscaron apropiarse de los bienes históricos y de las tradiciones populares. Así, el patrimonio ha llegado a concebirse como un bien común, pero distintos grupos tienen la capacidad de realizar apropiaciones diferenciales de los bienes y tradiciones de diversos sectores culturales. Una manera de comprender dichas apropiaciones es a través del concepto de hegemonía, ¿sí? Al contrario de lo que normalmente pensamos, la hegemonía no sería una imposición totalmente arbitraria de un estado de cosas de un grupo sobre otro, sino que sería un mecanismo mediante el cual es posible producir un consenso entre los individuos y grupos involucrados. A pesar de lo obvio que resulta, es necesario decirlo. Tal consenso está orquestado por la ideología del grupo dominante y lo que busca obtener es el mantenimiento de su forma de ver el mundo y sus propios privilegios. Así, la acción de esta hegemonía es mantener unido un grupo en su condición heterogénea, en sus prácticas y creencias respecto a las cosas y a las tradiciones diversas, y evitar el colapso y la emergencia de las contradicciones entre cada uno de los grupos
sociedad. Mantener a raya las contradicciones es tarea de aparatos de poder que sostienen la ilusión del valor y del bien común del patrimonio, al cual se le llega a entender como el patrimonio de todos, de la nación o de la humanidad. Esta idea del patrimonio de todos esconde más de lo que pretende revelar. Por más que se pretenda, las contradicciones y los conflictos en relación a los sentidos de este permanecen a la vista, ubicando los bienes patrimoniales dentro de escenarios de constante negociación y conflicto, motivados por los diferentes intereses involucrados. No obstante, más allá de aceptar la controversia del patrimonio, debemos también tener en cuenta que el patrimonio, sus prácticas y sus bienes no son objetos en sí, y que existe una controversia anterior que puede expresarse mediante el proceso que nos lleva a asumir una cosa u otra como patrimonio. En el principio, solo existen prácticas culturales que involucran objetos y manifestaciones culturales de carácter inmaterial que son creadoras de sentido y tejido social. La definición de qué es y qué no contiene un componente atribuible a distintas formas de violencia, latentes y manifiestas, las cuales ponen en escena el conflicto social sobre el poder de nombrar. Con esto, pasamos de tratar de comprender el patrimonio en medio del conflicto a tratar de comprenderlo dentro del contexto de sus propias violencias, ya que la destrucción de lo que llegamos a llamar patrimonio no está asociada únicamente a la destrucción que le pueden infligir las armas. Otras maneras, más sutiles y operantes, aún en ausencia de confrontaciones armadas, causan daños irreversibles en la vida, y no solo en los objetos, de quienes detentan el saber práctico de darle vida y sentido a las expresiones pasadas y presentes de todas las culturas. Con lo anterior, he intentado resaltar el conflicto del patrimonio cultural, y en lo siguiente pretendo abordar tres aspectos que son pertinentes a la hora de analizar el tema en el contexto actual de nuestro país. El primero lo he titulado como redes y sentidos prepatrimoniales y la violencia del umbral. Durante mi trabajo me ha interesado la relación que se establece entre la cultura material del pasado en el presente. Este interés me ha llevado a cuestionarme sobre las formas en que las personas establecen vínculos significativos con las cosas. Particularmente, lo he desarrollado en contextos con comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Allí, con comunidades NASA, tuve la oportunidad de acercarme a lo que llamé la violencia de lo arqueológico. Esta violencia tiene que ver con la ruptura y o subordinación de las formas de relación con, en este caso, el mundo material de las comunidades indígenas. Lo que hace la arqueología, y por extensión el patrimonio arqueológico, es instaurar un nuevo orden de relación entre personas y las huellas del pasado, colocando en medio de esa relación al conocimiento experto y a la ley. Una de las expresiones de esta violencia la encontré en un relato del arqueólogo Horst Nachtigall, quien trabajó en la década de 1950 en Tierra Adentro. Se los voy a compartir. Abro comillas. Durante los meses de marzo y abril de 1953, ocurrió en el Parque Arqueológico de Tierra Adentro un caso particular. Mi intérprete victoriano, que me estaba ayudando en las excavaciones arqueológicas, de repente un día mostró miedo y preocupación ante los huesos exhumados de las tumbas prehistóricas, a tal punto que se negó rotundamente a tocarlos. En ese entonces tuvimos que excavar una gran tumba que constaba de casi 100 urnas funerarias, cuyos huesos humanos nos vimos precisados a guardar por falta de lugar apropiado en la pieza de las herramientas que servía de dormitorio victoriano. Este, al darse cuenta de ello, me rogó con lágrimas en los ojos que no colocara en su pieza ninguna urna con huesos, porque estos despojos lo matarían. También las urnas funerarias, limpiadas y lavadas, que colocamos en su pieza, contenían siempre, como dijo,
mucha peste, por cuya causa él tenía que ir donde su tehue natal para que lo purificara. Cierro comillas al relato de Nardi. Al final, no importaron las lágrimas de Victoriano, y tanto restos humanos como las urnas fueron ubicadas en el lugar donde guardaban las herramientas, el mismo lugar que le servía a él como habitación. Esta situación se reproduce en mayor o menor medida hasta la actualidad. En nombre del conocimiento experto se definen prácticas y políticas sobre objetos y tradiciones de todo tipo de comunidades, desconociendo el papel que tales elementos desempeñan al interior de cada comunidad o cada cultura. Así, debemos tener en cuenta que lo que podemos llegar a llamar patrimonio cultural, tal como lo menciona el arqueólogo Larry Zimmerman, es principalmente experimentado, entendido, definido y formado localmente, y que cuando los especialistas definen el patrimonio sin la colaboración de los grupos locales, estas definiciones frecuentemente pueden ser resistidas, tomadas como un proceso de colonización o hasta ignoradas. Esto, de acuerdo a que el patrimonio se ha convertido a nivel global en un dominio para las luchas en donde se ponen en juego las identidades nacionales y locales, ya que no es un tema que tenga que ver exclusivamente con el pasado, sino con una reelaboración del pasado para el futuro. En este sentido, y a riesgo de caer en una generalización, se podría decir que a pesar de los cambios en la configuración de la sociedad y su celebración del multiculturalismo, la diversidad y su entusiasmo estratégico por lo local, persiste una violencia sustentada en el poder de nombrar que opera de maneras más sutiles que en tiempos en que la definición del patrimonio era de una sola vía. Actualmente existe una coexistencia del viejo recurso identitario al que apelaban las políticas patrimoniales de tiempos pretéritos con un ya no tan nuevo recurso a la mercantilización capitalista, lo que ya muchos han señalado como una producción de la identidad y del patrimonio para el consumo. El recurso al patrimonio, desplegado en las dos últimas décadas al menos, hace que éste forme parte de una racionalidad económica donde las prioridades se vuelven la conservación, la inversión, la distribución y el acceso. Una suerte de interés más en la forma que en el contenido. La memoria, la historia, el poder de cohesión son aspectos que en un análisis profundo aparecerán solo de manera superficial. El problema entonces del patrimonio cultural, sea del tipo que sea, es la facilidad de perderse en los laberintos del mercado y en las vías de la despolitización. Un patrimonio despolitizado es un patrimonio institucionalizado, de ahí la fuerza de todas aquellas prácticas que hacen sentido, pero que están por debajo del poder, que resisten la institucionalización o que si acaso acuden a ella es más por una táctica, que busca en las grietas del sistema moderno su supervivencia. Tales grietas son a su vez paradojas, y aquí se esboza lo que puede uno pensar como la paradoja del patrimonio: pretender salvar aquello que el mismo sistema está condenando a su desaparición. Y esto me parece que puede aplicársele tanto a la memoria ancestral de pueblos indígenas, afros, comunidades campesinas, ribereñas, como aquellas comunidades que guardan en su memoria los vejámenes más dolorosos del conflicto armado del pasado reciente. El riesgo de caer en esta situación, la despolitización, debe alertar la manera en que vemos e interpretamos los procesos patrimoniales, a su vez que debe implicar ampliar nuestra mirada para intentar comprender los sentidos que están involucrados en, por ejemplo, la lucha por la tierra y el territorio de comunidades indígenas y afrodescendientes ante el Estado, las multinacionales o los grupos armados. Aquí, pensando hace un ratico, debo agregar que luchas territoriales no hace alusión exclusivamente a la tierra como tal. Pensaba también en comunidades de la Ciénaga Grande, que son comunidades palafíticas, y también de pronto pues
al conflicto que está viviendo Colombia en torno a su mar allá en San Andrés, a la pérdida del mar, de aguas territoriales, sí. Continúo. El conflicto por la tierra, es un conflicto que se ha vivido durante toda la historia de Colombia y que tiene aspectos económicos, políticos y sociales, pero también culturales y hasta patrimoniales, en el sentido que la relación con el territorio de estas comunidades pasa por ser una expresión directa de su identidad y sobre la cual se construye su memoria colectiva. Esto haciendo alusión a la definición de patrimonio que encontramos en la legislación. Podemos ubicar también a los grupos desplazados entre aquellos que en su relación con sus tierras abandonadas por la fuerza han tejido una historia de vida colectiva por medio de manifestaciones materiales e inmateriales de lo que han ido heredando de sus abuelos. En este sentido, necesitaremos reelaborar una categoría de patrimonio que nos permita ver las complejidades de nuestros contextos y las posibles rearticulaciones de viejos problemas a nuevos escenarios. Una categoría que nos permita pensar cómo nos afecta la distancia temporal, espacial y cultural en aquello que definimos o redefinimos como patrimonio en los contextos de conflicto que vivimos constantemente. La responsabilidad que esto implica será una responsabilidad política amparada en procesos concretos y orientada a la transformación del presente. Será necesaria una nueva relación con lo que hasta hoy tenemos, con nuestra actualidad y con los procesos de dolor, terror y toda la materialidad asociada a ella. Una nueva relación, no contemplativa, sino más bien activa en el proceso de rememorar todo aquello que no queremos repetir. Voy a la segunda sección, que se titula Patrimonio Cultural y Conflicto, Distancia y Reconocimiento. Ante las puertas de un nuevo escenario en nuestro país, se vislumbran distintos procesos de memorialización, los cuales pueden servir para materializar nuevos símbolos y narrativas en la esfera pública y desencadenar procesos de patrimonialización. Dentro de estos procesos se incluyen las decisiones sobre los espacios a memorializar, reconstruir u olvidar, surgiendo de ahí una reconfiguración de los paisajes, tanto materiales como simbólicos, que albergaron situaciones de dolor para las comunidades que lo sufrieron. Tales procesos tendrán como fin la superación del trauma de una historia violenta y requerirán de emprendimientos colectivos orientados a curar las heridas. Ya en la actualidad contamos con diversas iniciativas que, sin estar en la lógica de la patrimonialización, están tratando de curar heridas creadas por el conflicto que vivimos y de luchar contra la dificultad de enfrentarse a acontecimientos sucedidos en el pasado reciente. Tal dificultad se plantea a partir del supuesto de que aquellos eventos, objetos y sus correlatos narrativos asociados a experiencias dolorosas que están ubicados en un pasado reciente causarán mayores problemas en el proceso de asimilación y rememoración que aquellos que están ubicados más lejos en el tiempo y en el espacio. De aquí que uno de los aspectos relevantes en torno al análisis del conflicto del patrimonio cultural y de la relación de este con el conflicto armado es el papel que juega la distancia, ya sea temporal, espacial o cultural, en el reconocimiento de lo patrimonial. Podría plantearse a manera de ejercicio de análisis cuáles serían los criterios para que un espacio que fue utilizado para desaparecer sistemáticamente un indeterminado número de personas sea constituido como patrimonio nacional. Sin duda, en Colombia de estos espacios tenemos muchos, pero que hayan sido constituidos como patrimonio, hasta donde yo sé, solo uno, la Casa Arana. ¿Sí? ¿Qué pasará con casos de lugares como el Naya, la Escombrera, la Hacienda Nápoles, las Casas de Pique, el Palacio de Justicia y tantos otros? ¿Será que la distancia que tenemos respecto a estos eventos y lugares aún es insuficiente y las heridas que nos dejaron aún se mantienen abiertas?
Seguro que sí, pero ¿acaso ya habían cerrado las heridas entre el Huitoto cuando el gobierno empezó acciones para reconstruir los calabozos de la Casa Arana a finales de 1980? Según lo que narró el profesor Roberto Pineda en este espacio, no, las heridas no habían cerrado y tales acciones tuvieron el efecto contrario, revivirlas. Fue necesario que los grupos indígenas involucrados reconfiguraran el sentido que fue reconstruido por el gobierno para, en palabras del profesor Pineda, sellar esa historia de llanto y transformar los calabozos en casa de conocimiento como una forma de cerrar esa memoria dolorosa. ¿Acaso la distancia temporal nos facilita incorporar y sentirnos parte de la historia de la Casa Arana y nominarla como sitio de valor histórico, en el sentido que una de las funciones del patrimonio cultural es hacernos sentir que compartimos un pasado, una historia y que formamos parte de una nación? ¿Y es que acaso esos otros eventos, muchos de ellos ya más recientes, no son parte de nuestra historia que compartimos? ¿De lo que somos o de lo que hemos llegado a ser? Una de las labores apremiantes es reconocer los hechos del pasado que han convertido a nuestra sociedad en lo que es. La falta de reconocimiento de espacios, eventos y narraciones que aparentemente no llegan a tener valor histórico, arquitectónico, si hablamos de aspectos monumentales ni patrimoniales, condenan al olvido la memoria de cientos de personas e imposibilita el conocimiento de los hechos del pasado que han convertido nuestra sociedad en lo que es actualmente. Estos lugares o objetos, muchos de ellos con connotaciones negativas, son molestos dentro del imaginario nacional. De ahí la reticencia a aceptarlos. Son una forma de patrimonios negativos, como lo conceptualizó Lynn Meskel, que se articulan a las nuevas condiciones inauguradas por la reorganización de los conflictos en el país, con la cual surgirá una nueva retórica asociada a una nueva versión de la historia nacional, que define quiénes son los vencedores y vencidos, víctimas y perpetradores, mártires sacrificados por una causa justa o condenados que deberían serlo de forma justa, y de este modo rearticula los patrones del poder interno. Esta rearticulación genera nuevas divisiones o profundiza las viejas, de modo que la violencia se perpetúa junto con el resentimiento y la sensación por parte de ciertos grupos de que se ha cometido una injusticia histórica con ellos. Es decir, se produce una normalización de la violencia. Cuando hablo de normalización de la violencia, pienso en las situaciones de las comunidades indígenas que en la actualidad reclaman su condición de subordinados desde los mismos inicios de la colonia. De esta forma, es pertinente tener en cuenta que el mismo uso de la noción de posconflicto tiene su problemática, debido a que no asistimos con él a la cancelación del conflicto, sino a la rearticulación de viejos e invisibilizados conflictos que permanecen latentes en formas simbólicas, estructurales o de baja intensidad. Sigo la tercera sección, que es titulado El patrimonio como táctica, apuestas locales. Hace un momento mencionaba que la reconfiguración de la organización de la sociedad tenía un entusiasmo estratégico por lo local, es decir, una suerte de emprendimientos que se llevan a cabo bajo cálculos objetivos en medio de su relación con el poder que las sostiene, amparándose en la legitimidad otorgada por la institucionalidad. Esta concepción del estratégico está tomada de Michel de Certeau, quien a su vez contrapone las tácticas a las estrategias. La táctica, como lo dice de Certeau, no tiene más lugar que el del otro. Además,
debe actuar en el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña. En este sentido, las tácticas son prácticas cotidianas basadas en conocimientos muy antiguos, son formas de salirle al paso a las relaciones de fuerza de una historia contada desde un solo lugar. Pero, parafraseando a Michael Taussig en su trabajo en el Putumayo, lo que señalaría un camino fuera de este atolladero es precisamente lo que está tan dolorosamente ausente de estas historias, es decir, el modo narrativo de aquellos que han padecido la violencia en todas sus formas. De esta manera, requeriremos de la capacidad de poder abordar cada proceso de memoria y olvido y su posterior patrimonialización, si así es decidido por la comunidad de interés, a partir de sus propias particularidades y no mediante la aplicación de fórmulas genéricas que desatienden el contexto local. Es necesario la construcción de un espacio social capaz de conectar los sentidos políticos y sociales de los diversos grupos con una red intersubjetiva que permita un pensar histórico orientado a rescatar la experiencia y la autonomía individual y colectiva. La política patrimonial no será aquella emanada desde un centro de poder, sino que estará orientada desde una acción política consciente de la existencia en común y de la constitución heterogénea de nuestra sociedad. A su vez, será necesario una política de reconocimiento frente al patrimonio cultural, debido a que el desconocimiento de este y de su papel en la sociedad puede resultar igual de destructivo que cuando éste se ve involucrado en conflictos bélicos. Este desconocimiento lo encuentro asociado a lo que los profesores Tulio Rojas y Guido Barona mencionaron y se refieren a que en nuestro país se ha llegado a compartir espacios, pero no se comparten los elementos culturales, económicos, políticos, simbólicos e identitarios de cada uno de los pueblos o grupos humanos que lo habitan, y no se puede compartir, respetar o analizar aquello de lo que apenas se tiene, en el mejor de los casos, una muy vaga idea. Este desconocimiento es la base de lo que los profesores Rojas y Barona conceptualizaron como el analfabetismo cultural, aquel que imposibilita el reconocimiento real de la diferencia cultural, de sus historias, sus pasados y de sus propias vidas. Para terminar, quiero compartirles un recuerdo que relaciona ese analfabetismo cultural y al patrimonio. Hace unos 8 o 9 años me encontraba caminando por el territorio del resguardo NASA de Juan Tama, en el oriente del departamento del Cauca, en compañía del gobernador del resguardo y de otros comuneros. El objetivo de nuestra caminata era ir al encuentro de unas estatuas de piedra que se ubicaban en los límites del territorio de la comunidad. Una vez llegamos al lugar y nos encontramos con las estatuas, empecé a pensar en las técnicas de elaboración, en el tiempo que invirtieron los escultores para tallarlas, en cuántas personas habrían participado en su elaboración, cuándo habrían sido hechas. Pensamientos, por demás, muy arqueológicos, donde prevalecía una asociación de las estatuas con procesos sociales del pasado. Jesús Reynel, el gobernador del resguardo, interrumpió mis pensamientos pronunciando las siguientes palabras: llegamos donde los abuelos, dijo. Escuchar estas palabras hizo que me empezara a replantear la misma noción de lo arqueológico y por consiguiente del patrimonio como tal. Fue experimentar en la práctica lo que ya se comentaba en la teoría, los sentidos diversos de la materialidad y la imposición del sentido que ejercía el discurso del patrimonio. Pero más allá de ver la existencia de diversas interpretaciones sobre un mismo objeto, lo que dicha situación empezó a mostrarme fue la dificultad de asumir tal diversidad como una parte constitutiva de mi propio ser, ya que al final de todo, el problema no era un problema de interpretación, sino que era más bien un problema cultural, es decir, un problema en el cual la distancia cultural dificulta la posibilidad del diálogo. Al decir del filósofo argentino Rodolfo Kusch,
Un diálogo es ante todo un problema de interculturalidad. Así, lo que mi situación con Jesús Reinel y demás comuneros del resguardo que nos acompañaban ese día generó fue una experiencia en carne propia en la cual el encuentro con la estatua, la cual es un elemento del patrimonio arqueológico, fue un desencuentro en torno a los horizontes culturales de cada uno de los que participábamos en la escena, y ese encadenó un conflicto en la misma concepción del patrimonio cultural que me había formado a partir de definiciones disciplinarias e institucionales. A su vez, se hizo explícito que las subjetividades implicadas en las relaciones interculturales no están en un mismo plano en lo que se refiere a la construcción del conocimiento del mundo y de sus objetos, lo cual llama la atención no solo sobre el lugar cultural que ocupamos en nuestra sociedad, sino también sobre las formas en que la violencia simbólica y epistémica han dado privilegio a unas concepciones sobre otras. Muchas gracias.